Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Monsalve, soy estudiante de la carrera Ingeniería en Sistemas. Este video es para la materia de Sistemas 2, una defensa o un videoanálisis sobre el material visto en la unidad 1 en Ingeniería de Software. ¿Sí? Primero que todo, ¿qué se le conoce como software? Bueno, vulgarmente, una persona que no sea como tal de la especialidad o no tenga conocimientos técnicos el de la ingeniería de sistemas, le puede llamar software a literalmente cualquier programa o algoritmo sin más, sin pensar en las capas de abstracciones que hay detrás de ellos o el proceso en el que se llega a ese programa como tal o a ese producto final. Software es la recuperación de todos los datos, estructuras y condicionales que se tienen que llevar a cabo para que ese programa funcione como está funcionando o se adapte específicamente al problema para el que fue construido. La ingeniería de software se le podría llamar a la ciencia o a la materia o disciplina que lleva a cabo una serie de... Primero se tiene que identificar un problema, ¿sí? Llevar a cabo una serie de requerimientos, un mapa de ruta y posteriormente, esta es la parte, a mí me gusta llamarlo, donde realmente se aplica la ingeniería, donde se piensa en el problema, en la solución y realmente se aplican conceptos de arquitectura, como estructura de datos, como la manera en la que se van a aplicar, van a entrar y salir los datos, yéndonos a la teoría de lo que serían pilas, colas. Esa es la parte lógica. Y luego está la parte, digamos que un poco más técnica, o lo que a mí me gusta llamarle personalmente como el trabajo sucio, ¿sí? Se podría decir, que es la parte de escribir como tal el código, ¿sí? Hoy en día la ingeniería de software está evolucionando demasiado. Eh, Hoy en día realmente lo que vale es la palabra como tal, e ingeniería, ¿sí? Anteriormente se le podía llamar ingeniero de software simplemente a la persona que escribía el código para llegar a un programa. Hoy en día ese código prácticamente ya no lo tenemos que escribir. La inteligencia artificial escribe código mucho más rápido que nosotros. Si sabemos diseñar bien un sistema, si sabemos hacer un correcto trabajo de arquitectura, la inteligencia artificial va a realizar todo el trabajo que haría, digamos, a mí me gusta llamarlo, extrapolando un poco las cosas, de un obrero, ¿sí? Y nosotros seríamos el ingeniero que encuadra todas las piezas de ese rompecabezas para que funcione realmente. Bueno, pasando un poco a lo que está en el tema de los PDFs, hay uno que toca un punto que serían las herramientas. Hoy en día, bueno, hasta los últimos tiempos las herramientas subieron bastante la capa de abstracción. Anteriormente teníamos que trabajar en código binario para que la máquina nos entendiera. Después aparecieron los primeros lenguajes de programación de bajo nivel, eh, como C++, como C, como Pascal, como Java, ¿sí? Estos últimos un poco más recientes, habían unos más antiguos que eran más duros de aprender. La curva de aprendizaje era más alta y solamente unas pocas personas podrían manejarlo, ¿sí? Después empezaron a aparecer lenguajes de programación más de ¿cómo se dice? De más alto nivel, más cerca de nuestro lenguaje, más lejano al lenguaje del computador, como Python, como JavaScript. Python es el último, un nivel muy alto, ¿sí? Prácticamente es como a escribir el computador en inglés y él va a ser el software. Eso en cuanto a las herramientas, tenemos editores de código como Visual Studio, como Sublime Text, aunque se puede programar hasta en bloc de notas. Sí, esa fue la última capa de abstracción que tuvimos hasta los últimos tiempos. Hoy en día yo considero que la siguiente capa de abstracción es la inteligencia artificial. Simplemente es una herramienta que se tiene que aprender a usar, que hoy en día llegó para hacernos valer más a nosotros como ingenieros y no tanto como obreros de código simplemente, ¿no? Realmente lo que vale hoy en día es tener una correcta arquitectura de software, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos naturalezas de software, por ejemplo, software base, que está por ahí en el contenido de los PDF, software base, software de aplicación y software de entorno, creo que era, o software cerrado. Software base, bueno, se podría llamar un sistema operativo, simplemente una plataforma donde van a correr los diferentes software, como Windows, como Linux, como macOS, como Android. Software de aplicación, un software en específico que yo construya por un problema. Si yo quiero automatizar procesos, bueno, eso es un software de aplicación. Si yo quiero, no sé, construir un bot que en un e-commerce, en una tienda, agarre un carrito abandonado y si el cliente dejó los datos, automáticamente le envíe mensajes por WhatsApp. Bueno, es un software de aplicación. Lo estoy aplicando a un problema real. Y software cerrado, que serían ya como software que se utiliza en robótica, como el que puede tener un carro para
no sé, para el sistema de GPS, por ejemplo, el que puede tener un despertador digital para que cuando yo le programe la hora, pues suene, ¿sí? No interactúa con nada externo, ¿sí? Simplemente yo lo programo y él en sí funciona, ¿sí? Sin ninguna interacción externa, que no sea mayor a simplemente una instrucción. Eh, o software que se le aplique directamente a hardware, más bien sería, ¿no? Bueno, ya que tocó el tema, el software, a diferencia del hardware, no envejece, pero sí se puede llegar a quedar obsoleto si no se tiene una correcta arquitectura y no se contempla cómo puede crecer ese software, la cantidad de usuarios que luego puede usar, la cantidad de datos que luego puede manejar, entonces se requiere mantenimiento. A pesar de que no envejezca o no se dañe como un hardware que se puede dañar, una laptop, pero hay que darle mantenimiento para poderlo mantener vigente con el paso del tiempo. Bueno, ¿qué más tenemos por allí? Bueno, en líneas generales sería eso. La ingeniería de software está evolucionando cada vez más, hay que mantenerlo más vigentes que nunca. Hay que adaptar las nuevas herramientas. Sin embargo, hay que entender lo que se hace para no simplemente tirar de una inteligencia artificial que nos haga todo y porque no funciona tan así. Hay algunos conceptos nuevos que aparecen como deudas técnicas, donde se supone que si yo llego muy lejos con un software que no entiendo y hay algún problema que lo haya construido solamente con IA, por ejemplo, y hay algún problema, no puedo entender cómo funciona, porque estoy teniendo deuda técnica, cada vez hay más código que no entiendo. Yo considero, haciendo un poco de análisis ahora, que no es tan así eso realmente, pero pues algo que se puede analizar porque, bueno, siempre vamos a tener el autor de ese código al frente de nosotros. No tenemos que entender línea por línea, solamente tenemos que entender cómo estamos encajando las cosas. Bueno, ¿qué más podría decir? Yo personalmente trabajo con software.